¿Qué tal, chicos? En este video les quiero explicar las teorías básicas de creación y manipulación de superficies y cómo podemos utilizar Grasshopper para acceder a toda la información posible para la manipulación de estas geometrías un poco más avanzadas. En estos conceptos básicos que revisaremos tenemos que repasar un poco lo que ya vimos en clase sobre la teoría de mínimo de curvas y cómo podemos extraer de las curvas, podemos extraer puntos entendiendo su lógica principal. En este ejemplo que les dejo aquí podemos ver una curva referenciada desde Rhino que tracé y la metí a Grasshopper, y vemos una curva que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? En este caso está simplemente en una... es bidimensional, o sea, no tiene profundidad, es simplemente trazada en un eje Z y en un eje X, por lo tanto no tiene profundidad, y eso lo podemos ver en este ejemplo. Aquí, para acceder a un punto dentro de esta misma curva, podemos utilizar el componente PointOnCurve. Este lo que hace es que encuentra un punto dentro de la misma curva y lo transfiere a información dentro de coordenadas X, Y y Z. Como podemos ver aquí en el panel, la información que nos da este componente es en coordenadas, ¿no? Si le damos clic derecho, tenemos diferentes formas de dividir este componente en un cuarto, y te va a encontrar el punto que está en esta medida, un tercio, 2 tercios y etcétera. De esta manera podemos encontrar puntos dentro de una curva y extraerlos, pasarlos ya sea a un componente o un contenedor de puntos, y ya nos construye como tal un punto. Si lo deconstruimos, acuérdense que podemos construir y deconstruir cualquier cosa, podemos ver cómo accedemos a las coordenadas que tenemos en el panel de acá. Entonces tenemos X, Y y Z respectivamente. Cuando tenemos una superficie, tenemos que recordar 3 cosas muy importantes. Como entendimos hace rato, las curvas se comprenden de coordenadas, pero esas coordenadas están dentro de un mundo, o como se llama en Rhino, un World Coordinate System, o sea, en coordenadas X, Y y Z. Pero cuando necesitamos extraer información dentro de una superficie se comprende de más información. Ya tenemos que utilizar no solamente coordenadas globales, sino ya coordenadas locales, o sea, dentro de una superficie. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en este ejemplo, miren que tengo esta superficie trazada con la misma curva del principio, y de la misma manera en Grasshopper la puedo referenciar con un componente de surface, y así como la curva yo puedo volver a reparametrizarla, la puedo reconstruir de tal manera que cambie su dominio de 0 a 1. Y así como la lógica de la misma curva en la cual extraemos su punto medio, vamos a extraer el punto medio de toda la superficie. Para eso utilizamos el componente Evaluate Surface.
Este componente de aquí me pide una superficie base, que es la que ya tenemos acá, y un punto dentro de esta superficie. Para eso utilizamos este slider que se llama MD Slider o slider multidimensional, y la lógica que utiliza es que crea un dominio cuadrado, o sea, en dos direcciones, dirección B y en dirección U, generándome un punto. Este punto nosotros podemos traducirlo a un punto como tal dentro de una superficie. Así que si yo muevo este slider, podemos encontrar siempre ese punto. En este caso sería la intersección de estas dos líneas. Estas dos líneas de acá, o como ya hemos visto también, se llaman isocurvas, que es básicamente la curva que pasa dentro de la superficie en tal coordenada, en la coordenada U y en la coordenada B, como si fuera un plano cartesiano pero local. El output de este componente son estos de acá, que son el punto, que aquí si yo conecto un componente de punto, lo podemos ver aquí, la normal, que es el vector hacia donde está apuntando este punto, la dirección en U y la dirección en B. Para poder visualizar el vector necesitamos estos dos componentes. Acordémonos que el vector se comprende de una dirección y de una magnitud, o en este caso es una amplitud, por eso utilizamos el componente amplitud. Y aquí que me pide el vector, que en este caso sería la normal, o sea la dirección de este punto en específico, y la amplitud, que es básicamente el largo de este vector. Entonces, para poder verlo, visualizarlo dentro de Grasshopper, ahorita no podemos ver nada, pero para eso utilizamos el componente Vector Display, que nos pide un ancla y un vector, o sea la dirección, que es el de acá. Y aquí podemos observarlo de una mejor manera. Si yo me regreso aquí a mi slider multidimensional y lo sigo manipulando, podemos observar cómo la flecha pues cambia la dirección. ¿Sí ven? Y esto se vuelve útil ya que a la hora de construir varias superficies y manipularlas a la vez, tenemos que extraer la dirección de cada una de estas. Ahora, estas isocurvas, para poderlas visualizar dentro de Grasshopper, utilizamos el componente IsoCurve, el cual nos pide una superficie y un punto V, o la coordenada V, que la extraemos igualmente con este slider multidimensional, y nos genera el output en dos curvas, o sea, podemos conectarle un componente de curve para poderlo visualizar mejor, y tenemos acceso a las dos de manera independiente. Utilizando esta misma superficie, vamos a aplicar esta lógica para ver cómo podemos manipular más a detalle la propia superficie. Como les mencioné anteriormente, esta superficie la reconstruimos en un dominio de 0 y 1. Esto quiere decir que en dirección B va de 0 a 1 y dirección en U va igual de 0 a 1. Por lo tanto, como vimos en el ejemplo anterior, el punto medio está algo por aquí. Entonces, ¿qué pasa si queremos subdividir esta superficie? Para eso tenemos que utilizar el componente Divide Domain Square, el cual me pide un dominio y el conteo de puntos en dirección U y en dirección B, o sea, en cuántos números lo voy a dividir. El dominio que me pide aquí no es más que la misma superficie que tenemos acá, ya que esta superficie ya representa un dominio, ya representa que va de 0 a 1 y de 0 a 1. Entonces lo único que queremos decirles es que este dominio, esta superficie, dividirla
en el mismo número de segmentos. En este caso le voy a poner 10. Ahora, si ven, no pasa absolutamente nada, no se ha cortado la superficie. Para eso necesitamos el componente IsoTrim. El cual nos pide una superficie a dividir, sigue siendo esta, y un dominio, o sea, o en cuántos segmentos se va a dividir esta superficie, que es lo que ya estipulamos acá. Y ahora sí tenemos nuestras superficies divididas. Si yo conecto un panel acá, vemos que teníamos una sola superficie, una lista con un solo elemento. Entonces checamos acá, tenemos por lógica 100 segmentos, que son 10 por 10. Entonces ya tenemos ya no solo una superficie, sino 100 otras pequeñas superficies. Ahora, como están divididas estas superficies, cada una tiene su propia dirección. Cada una ya tiene su propia coordenada B, su coordenada U. Ahora vamos a ver cómo extraer esas y para qué nos sirve extraerlas. Si yo quiero sacar el centro de cada una de las superficies, nosotros podemos utilizar el componente área que habíamos visto y nos da un área total de esta figura, nos da el centro. Nos da el centroide, que es un punto en medidas cartesianas, como pueden ver aquí, x, y, z. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar estas coordenadas a coordenadas locales en cada una de estas superficies. Cada una de estas tiene sus propias coordenadas locales. Para eso necesitamos el siguiente componente: Surface Closest Point, el cual nos pide un punto que buscar y una superficie base. Esta de acá nos da estos outputs, que es el punto, que es básicamente este mismo punto cartesiano. Vean en coordenadas x, y, z. Y aquí ya tenemos una coordenada v en dos direcciones. Utilizamos de nuevo nuestro componente de Evaluate Surface para evaluar y encontrar nuestra normal, o sea, la dirección de cada una de estas caras. Para eso nos pide una superficie a evaluar, que es básicamente todas las nuevas caras, y un punto, como vimos hace rato, el punto dentro de la misma superficie, el punto V. Como vemos, se generan estos pequeños planos, o sea, cada una de estas caras tiene ya su propio plano. Por decirlo de alguna manera, tiene su propio X, Y y Z. Si queremos visualizar como tal estas direcciones, acuérdense que podemos utilizar el componente Vector Display, el cual nos pide un ancla, o sea, un punto base, que en este caso es nuestro punto, y un vector. Para aquí visualizarlo, acuérdense que utilizamos el componente Amplitude para conectarle la dirección y una magnitud. Vamos a reducirlo. Y vean cómo cada una de estas caras independientes tiene su propia dirección. De esta manera, si yo quiero extruir estas caras, puedo hacerlo de esta manera. Cada una en su propia dirección. Y a esto se le llama normal. Vamos a checar también las siguientes herramientas para subdividir. Ahorita vimos la herramienta natural de Grasshopper, que fue dividiendo con ese método, pero para eso tenemos el plugin de Launchbox, que conseguimos en la página de Food4Rhino. Y aquí tenemos diferentes tabs con diferentes herramientas. Dentro del tab de Panels tenemos diferentes
herramientas para crear panelizaciones ya predeterminadas. En este caso vamos a utilizar una panelización en diamante y veremos qué pasa. Como pueden ver, ya de manera natural se subdivide, ya no solamente de una manera pues rectangular o cuadrangular, sino que ya también podemos utilizar distintas lógicas. Ahora, ¿qué pasa si queremos generar como figuras un poco más interesantes? En este caso, si yo busco el centroide de cada una de estas caras, vamos a ver lo siguiente. Vemos que desaparecen los puntos de los centros de todas estas caras, excepto las de acá afuera, los triángulos. ¿Eso por qué? Aquí este plugin lo que hace es que ya evalúa la información y en este output ya me puede dar dos diferentes tipos de información. Todas las figuras que sean de 4 puntos, o sea, los caras que tengan 4 vértices, y aquí todas las caras que tengan 3 puntos. Para poderlas visualizar, podemos conectarles un contenedor de VREP y ver cómo tenemos acceso a estos dos grupos, y ya veremos para qué es importante mantener estos dos. Entonces, como en el ejemplo anterior, lo que queremos hacer ahora es mover cada uno de estos puntos en su propia dirección, en su propia normal. Para eso utilizamos de nuevo el componente Surface Closest Point. Este componente, acuérdense que nos sirve para encontrar la coordenada V dentro de la superficie, ya no dentro de una coordenada X, Y, Z. Para eso nos pide la superficie y el punto. Ahora tenemos que utilizar de nuevo nuestra componente de Evaluate Surface para encontrar la normal de cada uno de estos puntos. De esta manera, si yo utilizo el componente Move, ya que quiero mover estos puntos hacia arriba, no puedo yo decirle que simplemente se mueva en dirección Z. Esto hace que todos se muevan hacia el mismo lado. Si lo vemos de lado, todos están yendo hacia la misma dirección, hacia arriba, hacia Z, dentro de unas coordenadas globales. Para eso utilizamos, como vimos anteriormente, la normal, esta de acá. Para eso la extraemos. Si no, no vamos a poder generar geometrías correctas que vayan en su propia dirección. Voy a hacer otro slider más pequeño que vaya del 0 al 2. Para poder tener mayor control. Y veamos de qué nos sirve saber todos estos conceptos. Entonces, como podemos ver, cada uno de estos puntos ya se está moviendo en la dirección de la cara a la que le corresponde.
¿Y esto de qué nos sirve? Vamos a utilizar el componente deconstruct_vref, el cual explota como tal estos vrefs de acá, todas estas caras y nos da sus elementos. Todas estas caras se comprenden de vértices, aristas y como tal caras. Aquí lo podemos ver en los outputs del deconstruct_vref. Si conectamos aquí un panel, podemos ver que nuestra cadena cambia. Nuestra cadena aquí nos está diciendo que tenemos una información en diferentes listas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas caras es independiente, no está en una sola misma lista. Por ejemplo, esto es una cara, pero esta cara se comprende de cuatro puntos o 4 aristas, que las podemos ver de este lado. Si conectamos el componente o el output de edges, o sea, de aristas, vemos que tenemos la misma cantidad de grupos de caras, o sea, 338 caras. O sea, tenemos 338 grupos de con 4 líneas o 4 vértices cada uno de estos. Si conectamos el de vértices, vemos información en forma de puntos y las curvas en forma de curvas. Y veamos para qué nos sirve esto. Si nosotros quisiéramos hacer una triangulación, pongamos que tenemos este diamante con 4 diferentes vértices, tenemos un centro, el cual movimos en dirección normal. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos triangular toda esta información y generar estos diamantes tridimensionales? Para eso utilizamos el componente de OnAIMesh, el cual es un algoritmo matemático que hace algo muy sencillo, que simplemente es una triangulación. Estipula que si nosotros tenemos una serie de puntos en un espacio, el algoritmo matemático lo que va a hacer es que va a encontrar el punto más cercano y va a generar una línea recta. Acuérdense que las líneas se comprenden de 2 puntos, un punto A y un punto B. Y esta es y genera una triangulación. Esto hace la misma lógica. Para eso necesitamos hacer una misma lista de 4 puntos y sumarles el punto que ya desplazamos hacia arriba para tener las 338 listas, o sea, cada una de estas caras con 5 puntos, ya no solo con 4 como tenemos aquí. Queremos que estas listas ahora tengan 5 puntos. Para poder combinar estos puntos, esta serie de puntos que generamos aquí, estos vértices, junto con este punto desplazado de acá, y meterlos en una sola misma lista, necesitamos utilizar el componente de merge data, lo cual nos unifica toda la información. Pero aquí tenemos un detalle. Como vemos, aquí tenemos diferentes estilos de líneas. Una es punteada y una es recta. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a conectar un panel acá, vemos lo que les explicaba anteriormente, que es una lista conformada de 4 puntos. Y son varias listas con 4 puntos, con 4 vértices. Y si conectamos este mismo panel, pero en los puntos desplazados anteriores, que son los que están flotando, vemos que vienen en una sola lista. Por eso el cable no está punteado, es una sola lista.
comprendida de 338 elementos. Lo que queremos hacer es, como cada uno de estos puntos que tenemos en esta lista representa el centro de cada una de estas caras desplazado, cada una de estas caras, cada uno de estos puntos, está relacionado con esta misma cara. Para eso simplemente damos clic derecho en el componente del punto y le damos graft, lo que genera un punto una lista por punto, que a la hora de sumarlos o de unificarlos con el componente merge nos genera listas con 5 elementos, los 4 vértices del inicio y el punto desplazado. De esta manera, cuando conectamos al Delaunay Mesh, y apagamos la superficie anterior, podemos ver que se generan estas triangulaciones, que básicamente fue estos puntos unirse al punto medio, el punto desplazado. Ahora, si yo elevo demasiado mi punto, vemos como nuestro mesh se abre. Para esto sirve el output de acá, el frame o marco. Esto es lo que hace, como entendíamos anteriormente, este componente está evaluando cada una de estas superficies, cada uno de estos diamantes. El frame lo de aquí que hace es que estipula como los límites de cada una de las caras. Lo que está pasando, por lo que ocasiona este error, es que el punto, al salirse de los límites, ya no puede generar una triangulación, por lo que no genera la cara resultante. Para esto, simplemente tenemos dos opciones: o damos clic derecho, graft, a esta parte de acá, o podemos dar doble clic y escribir graft y nos da el componente de graft, que hacen exactamente lo mismo, simplemente que nos da la posibilidad de poder tener información en graft o en flatten de manera independiente. Si yo utilizara esa información para algún otro componente, no tiene que estar necesariamente en un modo graft, ya lo puedo hacer de manera independiente. Y este componente simplemente lo conectamos en el componente de acá de plane. Y esto ya lo que hace es que nos da un marco de referencia, por eso ya no se sale de esas limitantes. Luego, aquí ya tenemos como tal un mesh. Como podemos ver, el mesh solo llega hasta acá, nos faltan estos triángulos del principio, los cuales podemos acceder acá. Pero aquí tenemos un detalle: estas superficies de acá, bueno, estos triángulos son superficies, y el resultado que tenemos acá es un mesh, por lo tanto no pueden como fusionarse. Tendríamos que primero estos triángulos de acá transformarlos a mesh. Para eso utilizamos el componente mesh surface, el cual nos pide una superficie a transformar, o sea, todas estas de acá, y un conteo de subdivisiones de esta cara. En este caso, por default, tiene 5 subdivisiones y 5 subdivisiones en U y en B, como vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 en la siguiente dirección.
Aquí lo que queremos es que no tenga subdivisiones, sino que sea una sola cara. Para eso conectamos un slider con un número 1 y me genera una sola cara. Como sabemos, tenemos contenedores de todos los elementos y podemos conectarle aquí un contenedor de mesh. Y ahora sí yo puedo unir estos dos meshes en uno solo. Para eso utilizo el componente merge para meter la información en un solo contenedor. Y aquí debemos ser muy cuidadosos para checar esto mismo de acá. Tenemos que volver a hacer un flatten. Ya que tenemos los dos meshes, tanto los diamantes como los triángulos en un solo componente, podemos hacer dos cosas. Si damos doble clic, podemos encontrar el componente Combine and Clean, el cual nos ayuda a limpiar la geometría, nos ayuda a homologar la dirección de todas las caras y de limpiar cualquier error que tuviera la geometría. Y es importante destacar que los meshes no solamente se unen como los VREPs, en el cual le damos un join. Los meshes, al tener vértices traslapados, hay que soldarlos para convertirlos en uno solo. Para eso, dentro del tab de Weaverbird, que es un componente que bajamos al inicio de clase, que son componentes para manipulación, creación y transformación de meshes, encontramos el Weaverbird's Join Meshes and Well, el cual fusiona todas los meshes, las mallas, en un solo mesh. Como podemos ver aquí, ya tenemos solo un mesh con 732 vértices y 1406 caras. Ahora esto ya es como tal un mesh con muy pocas divisiones, muy pocas caras. Al ser mesh, nosotros podemos utilizar los componentes de subdivisión. Podemos hacer que cada una de estas caras se multiplique en más caras para darle mucho más de definición a la superficie. Para eso utilizamos el componente CatMulClark, Weaverbird CatMulClark, dentro del tab de Weaverbird, en las opciones de Subdivide, y es el primero, Weaverbird CatMulClark Subdivision. Son diferentes herramientas de subdivisión de mallas, que si yo conecto acá, podemos empezar a ver geometrías un poco más interesantes. Voy a apagar todo lo de acá para que lo podamos visualizar mejor, y conectaré un Custom Preview para poder ver más detalle la misma malla. Si doy Control M, apagamos la subdivisión de la malla y podemos ver mucho más detalle. Entonces podemos empezar a generar formas un poco más atractivas. El Weaverbird CatMulClark Subdivision nos pide los meshes a subdividir y el nivel de subdivisión, en este caso es 1. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, aquí no es como entre más grande el número mejor, sino que va a ser una multiplicación. Por eso con darle 2 o 3 subdivisiones es suficiente para empezar a lograr un aspecto mucho más suavizado. No es necesario subir este slider a números muy altos. Con 1, 2 o 3 ya podemos empezar a experimentar la geometría.
a este componente, si quisiera que en lugar de que fuera todo hacia arriba, puedo cambiar su dirección conectando simplemente un negative a este vector y conectándolo al motion, lo cual va a hacer que nuestros puntos se vayan en la dirección contraria, generando estas concavidades. Bueno chicos, estas son las herramientas básicas para la generación y manipulación de superficies y mallas.